Gracias, Mario. Compañeros de este panel, Fernando, Ernesto, querida Dilma, José Luis, compañeras, compañeros, primero permítame agradecerles porque, como dice Mario, siempre estamos por aquí, es una gran alegría volver a México, renueva el alma, sobre todo en este cambio de época, porque no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un verdadero cambio de época en México, tan necesario para México, tan necesario para Patria Grande. La cuarta transformación, después de la independencia, después de la reforma con el gran Benito Juárez, después de la Revolución Mexicana, viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando escuchaba lo que tú describías, que el presidente podía a discreción eliminar impuestos, que no es imputable penalmente, que la corrupción se sancionaba solo administrativamente, no lo podía creer, realmente no lo podía creer cómo podía darse esa corrupción institucionalizada en democracia. Qué necesaria, qué urgente era esta cuarta transformación. Así que felicitaciones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Y fue una gran noticia, hoy celebramos el tercer año de este gobierno histórico. Fue una gran noticia para México y para toda América Latina. Estábamos atravesando tiempos difíciles, aún lo atravesamos, y tal vez la lucha continuará muchas décadas, pero que nadie dude que al final la victoria será nuestra, del progresismo, de esa corriente que busca esa patria grande, esa justicia social, esa prosperidad, pero con dignidad, con equidad. Cuando Andrés Manuel ganó en 2018, teníamos la arremetida de lo que llamamos desde el 2014 la restauración conservadora. Después de que el siglo XXI inició con una serie de gobiernos progresistas, algo inédito en la historia de América Latina, que dieron a nuestra región los 10, 12 años, sobre todo 2002 al 2014, tal vez de mayor prosperidad que la región haya vivido. Éramos ejemplo para el mundo. Eso no lo podían permitir nuestras élites. Ustedes saben que hemos venido también por la cumbre del Grupo de Puebla. Se ha hablado mucho de inequidad, desigualdad en el Grupo de Puebla. Lo que tal vez no hemos dicho, y se ha hablado de distribuir el ingreso, la riqueza, eso es lo más fácil, la parte técnica. El problema es que son cuestiones políticas, tremendamente duras e incluso culturales. Nuestras élites no creen en igualdad. No solo eso, hacen de la desigualdad su piedra fundamental, su razón de vivir. Nuestras élites podrán soportar, incluso aplaudir, a un presidente que dé mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas, pero serán capaces de asesinar a ese mismo presidente si intente darle a esos hijos de las empleadas domésticas los mismos colegios que a los hijos de las élites. No creen en la igualdad. En consecuencia, es una lucha enorme. Y precisamente, como dimos equidad, América Latina disminuyó muchísimo la desigualdad en ese periodo 2002-2014. Somos la región más desigual del planeta, para vergüenza de los latinoamericanos. Esto debería quitarnos el sueño. Hay paradojas intolerables. Para los creyentes, somos el continente más cristiano del mundo y también somos el continente más desigual del planeta. Algo anda mal, algo no calza. Y yo siempre he dicho que el problema no es la carencia de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. En todo caso, mejoramos muchísimo equidad, tuvimos crecimiento, tuvimos presencia internacional. Y eso no lo toleraba el imperialismo, y eso no lo toleraba las élites que hablan español, pero piensan en inglés cuando piensan. Y tenían que impedir esos procesos de cambio, ese cambio de época que vivía toda América Latina. Y empezó una restauración conservadora, que la detectamos en el 2014, la llamamos la restauración conservadora. Después, como no respetó límites ni escrúpulos, derechos humanos, Estado de Derecho, hizo golpes de Estado, el golpe de Estado que le dieron a Dilma, implementó el lawfare, la judicialización de la política o la politización de la justicia, como prefieran. Ya le llamamos el Plan Cóndor II, con todo respeto al Plan Cóndor I, esos mártires del Cono Sur, desaparecidos, torturados por buscar la justicia social, por dictaduras salvajes. Pero
Ya no lo hacen torturar, asesinar, desaparecer, no porque no lo quieran, porque no lo pueden hacer. Con el Internet se puede seguir en vivo, se puede grabar enseguida cualquier imagen con los iPhones. En consecuencia han recurrido a tácticas más sutiles, pero igual o de mayor eficacia, como el lawfare, destruir la reputación de los líderes progresistas, acosarlos con juicios inverosímiles. Entonces esa restauración conservadora incluso se convirtió en el nuevo Plan Cóndor de América Latina. Y había momentos muy duros. Podemos ubicar el inicio de esta restauración ya de forma específica en aquel noviembre de 2015 cuando Daniel Scioli perdió no contra Mauricio Macri, sino contra el grupo El Clarín en Argentina, supuestamente en forma democrática, pero mientras haya esa injerencia ya impúdica de los medios de comunicación, poder sin contrapoder, guardianes del statu quo a favor de ciertos candidatos, no podremos llamarle eso democracia. De ellos recibimos la información. Uno de los elementos sustanciales de la democracia son elecciones libres. Si en lugar de verdad recibimos manipulación, ya no son elecciones libres, son elecciones manipuladas. Solamente la verdad nos hará libres, no solayemos ese problema. Y aquí un mensaje para Morena, con todo respeto. Tengan muy en cuenta ese poder sin contrapoder que se llama medios de comunicación. La buena prensa es vital para una democracia, pero la mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y empezó esa restauración conservadora ya a verificarse en noviembre de 2015. Luego el golpe de Estado contra Dilma, agosto de 2016, ¿verdad? La traición en Ecuador. Y bueno, sucedieron otras cosas posteriormente, pero felizmente, como un vendaval de esperanza, llegó esa extraordinaria victoria en junio del 2018 de Morena en nuestro querido México y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la lucha continúa. América Latina es una región en disputa. Si vemos en el corto plazo, todavía no alcanzamos los niveles de gobiernos progresistas que tuvimos al inicio del siglo. Pero si vemos en el mediano plazo, comparado con la década de los 90, en Ecuador, por ejemplo, durante los 90 tuvimos 3 elecciones presidenciales. Ahí las elecciones son de 2 vueltas, primera y segunda vuelta. En las 3 elecciones, la segunda vuelta fue derecha contra derecha. Si comparamos con los años 90, estamos muchísimo mejor. Ya no somos esa izquierda del 3% que adornaba las democracias cual adorno de árbol de Navidad, para decir que había pluralismo. Ya somos izquierda con vocación de poder, que hemos ejercido el poder y lo hemos ejercido de forma exitosa. Y por eso constituimos un mayor peligro para el sistema. Sigue la disputa del continente, pero como le decía al inicio de esta charla, o de esta intervención, de este saludo, no tengo ninguna duda que al final prevaleceremos, al final venceremos, porque tenemos la razón, la convicción, tenemos la voluntad de nuestros pueblos. Vino el gobierno de Andrés Manuel y le decía, no solo para beneficio de México, sino para beneficio de toda la región. La cuarta transformación tan necesaria en un país que con todo respeto guardaba una democracia formal, no real, cuya clase política había degradado esa democracia, traicionando a sus votantes. La única legitimidad del poder político, la única legitimidad es el bien común. Y eran gobiernos para defender intereses privados, para hacer negocio de la política. Y como decía Dilma, como decía Mario, tratando de desprestigiar el Estado, que no es otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros, de la sociedad, y que es fundamental para el desarrollo, porque es a través del Estado que realizamos esa acción colectiva. Por supuesto, la acción individual es necesaria para el desarrollo, pero también esa acción colectiva. No vivimos aislados, vivimos en comunidad, y eso es el Estado, pero no les conviene a ciertos poderes. Entonces trataron de destruir, buscaban manejar el Estado no para que sirviera el bien común, sino para destrozarlo y para privilegiar lo privado, sus negocios, sus intereses. No fue solo para beneficio de México, fue para beneficio de toda la región, querido Mario, y felicitaciones aquí a Marcelo Ebrard, su gran canciller, y por esa política exterior que inspira a toda la región, que rescata la dignidad de nuestro continente. Qué presencia de México en América Latina, junto a Argentina, el eje norte-sur, y a nivel mundial.
¿Y qué propuestas? Por ejemplo, que la CELAC reemplace a una OEA que nunca funcionó, tan solo fue el Ministerio de las Colonias, pero hoy está peor que nunca. Debemos pasar de tener un sistema interamericano a un sistema latinoamericano. Esa política exterior de México también le está haciendo muchísimo bien a la región. No quiero cansarlo, quiero terminar solo agradeciendo esta invitación y agradeciendo a México, porque ustedes saben que somos víctimas del lawfare, la persecución. Lo que no logran en las urnas lo quieren lograr con jueces corruptos, con sus medios de comunicación. Ese lawfare, esa guerra jurídica que tiene dos ejes. Una prensa que distorsiona. En 10 años de gobierno es imposible no tener un caso de corrupción, pero magnifica, lo distorsiona, involucra a todo el mundo y hace que hasta las personas más nobles aplaudan las más grandes canalladas. Y el otro eje son jueces corruptos, abiertamente, o cobardes, que tan solo copian los titulares de la prensa. Con el lawfare no solo están robando la reputación de las personas, están robando las democracias. Cuando metieron preso ese inmenso latinoamericano, Ignacio Lula da Silva, y le impidieron ser candidato a la presidencia del Estado Federado do Brasil, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil. Lo mismo hicieron en Ecuador. Nos han perseguido, han irrespetado totalmente los derechos humanos, han destrozado el Estado de Derecho. Y como Ecuador es un país pequeño a nivel regional y a nivel mundial, ha habido una gran indiferencia, con grandes excepciones. Una de esas excepciones, nuestro querido México. Muchísimas gracias. Que después de décadas ha dado asilo político a verdaderos perseguidos políticos, reconociendo que los corruptos siempre fueron ellos los que nos persiguen, no los perseguidos, y abriéndonos sus puertas en la gran tradición de humanismo, de solidaridad de nuestro querido México, lindo y querido. Un abrazo a todas y a todos y felicitaciones por estos 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias al presidente Correa. Bueno, no saben lo feliz que me siento compartiendo esta reunión. Cuando entraba, los periodistas me preguntaron cómo se siente en México. Bueno, es casi imposible sentirse mal en México, pero hoy se viven tiempos muy especiales. Renueva el alma estar en México. Se siente esa energía de cambio renovadora, ese vendaval de esperanza. México no está viviendo, como decíamos en Ecuador, una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por recibirnos. Gracias, Marcelo. Se retiró, tenía un compromiso, por acogernos. Gracias, Mario, por tanta amabilidad, por hacer posible este encuentro, y en lo particular, por mis compañeros, por mí. Gracias porque México ha dado asilo político a tantos perseguidos políticos que tiene Ecuador. Después de décadas, aquí está Gabriela Rivadeneira, expresidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Patiño. El lawfare es brutal. Y entendamos, no podemos soslayar su importancia. Lo sabe la derecha. Es la estrategia que utiliza para lograr, por medio de la politización de la justicia o judicialización de la política, lo que no lograron en las urnas. Aquí hay víctimas del lawfare, como mi querida amiga Dilma, como el propio Fernando Lugo, como ese extraordinario hombre que nos saludó por video, el expresidente Ignacio Lula da Silva. Pretendamos, cuando le robaron la libertad a Lula, no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula hubiera sido candidato no tendríamos un Bolsonaro de presidente. Y modestia aparte, cuando a mí me sacan una sentencia por influjo psíquico, 2 días antes que se cierren las inscripciones, cuando iba a ser candidato en las últimas elecciones, iba a poder regresar a mi país, no solo me impidieron regresar a mi patria, le regalaron el triunfo a la derecha, porque tenemos que organizar las fuerzas maltratadas, dispersas, hasta nos robaron el partido político en 4 años de persecución. Se requería la presencia de los dirigentes fundacionales y lo impidieron con el lawfare. El lawfare no solo está destruyendo vidas, no solo está destruyendo reputación, está destruyendo nuestra democracia, está robando la voluntad de nuestros pueblos. Gracias a Marco, yo quisiera empezar agradeciendo a Eloísio, a Ernesto,
por esta extraordinaria idea del Grupo de Puebla. Ya era hora, porque si tenemos que hacernos una autocrítica es que hemos ido muy separados algunas veces en esta corriente progresista, sobre todo a nivel regional de América Latina, y debemos estar mucho más en contacto. Es mi primera vez que puedo asistir a un encuentro presencial, sí he asistido a los encuentros virtuales, precisamente por las dificultades de movilidad, por la brutal persecución política, pero siento el alma renovada, como les manifestaba, ¿no? Una alegría muy profunda ver queridos amigos y ver este espacio de esperanza que el Grupo de Puebla, que debe servir para generar pensamiento latinoamericano. Ese pensamiento latinoamericano que fue una de las tantas víctimas de la larga y triste noche neoliberal. En los 90, con el consenso de Washington, dejamos hasta de pensar. Vergonzosamente aceptamos en forma pasiva y reflexiva un consenso en el que nunca participamos los propios latinoamericanos. Debe ser esa fuente de pensamiento latinoamericano, el Grupo de Puebla, con refuerzos europeos, como nuestro querido amigo Zapatero, que nos visita el día de hoy. Y debe ser una fuente de pensamiento progresista. Hoy que nos quieren convencer que las ideologías están de más, que ya se superó ese tiempo, es cuando más vigente debe estar ese debate ideológico, porque ese discurso es legitimar el status quo y no mayor ideología que aquella. Nuestra ideología, la ideología progresista, debe ser la supremacía del ser humano sobre el capital, en un mundo absolutamente dominado por el imperio del capital, y donde ni siquiera ya enfrentamos un capitalismo liberal, con verdadera o aparente, pero algo cercana a la realidad, competencia. Enfrentamos un capitalismo patrimonial, donde el capital se alimenta a sí mismo, donde unos pocos nacen en cuna de oro y muchos nacen sin cuna, donde el capital, el dinero, crea más dinero y las desigualdades, las distancias se acrecientan. Ese progresismo que significa esa palabra mágica, fundamental, justicia, pero justicia en todas las dimensiones, justicia socioeconómica, palabras mayores en el continente más desigual del mundo. José Luis nos hablaba de la necesidad de una fiscalidad progresiva para que paguen más los que más tienen, eso transformarlo en servicios públicos, oportunidades para todas y todos. América Latina es la región con más baja recaudación de impuestos del mundo. Esa es una de las claves de la desigualdad. Pero cuando quieren aumentar impuestos son los mismos pobres los que salen a protestar, porque el problema también es un problema de, como decía Gramsci, ¿no?, la cultura hegemónica, transmitida sobre todo a través de los medios de comunicación que convencen a los pobres que hay demasiados impuestos y los hacen actuar funcionalmente a los más ricos. Entonces el problema es difícil, no es solo técnico, es político, cambio en las relaciones de poder, es cambio cultural. Pero ahí está el desafío y ahí puede aportar mucho el Grupo de Puebla, mi querido Marco. Significa justicia de género, querida Eli, los derechos de la mujer, los derechos de los diferentes grupos, la diversidad sexual, el respeto a sus preferencias, a sus elecciones. Significa justicia étnica, parar la intolerable discriminación, exclusión de siglos de nuestros pueblos ancestrales, de ciertas minorías como nuestros pueblos afros. Significa justicia etaria, atender a los más vulnerables, a los ancianos que no tienen una pensión digna en un continente donde tener una pensión es poco menos que un privilegio. Significa justicia intergeneracional, dejarle a las futuras generaciones un planeta para que puedan alcanzar al menos el mismo modo de vida que nosotros pudimos disfrutar. Ese progresismo significa paz, aquí se ha hablado de paz, pero la paz no es solo la ausencia de violencia. La paz es sobre todo presencia de esa justicia, presencia de equidad, presencia de dignidad. Las abismales desigualdades existentes en América Latina, declarado continente de paz por la cumbre de la CELAC, la segunda en La Habana, esas abismales diferencias también son balas cotidianas contra la dignidad de los seres humanos. Ese progresismo significa una verdadera independencia. Aquí se ha hablado de las vacunas, pero ¿cuál es el problema de fondo? Planteémonos, ¿por qué no producimos vacunas? Con las centenas de millones de habitantes que tenemos, 600 millones, 700 millones latinoamericanos, ¿por qué tenemos que estar como pordioseros rogando, mendigando vacunas? Debemos generar nuestro propio conocimiento. Para eso necesitamos la unión, la integración. Eso también es el progresismo. Y el nuevo colonialismo es ese colonialismo cognitivo, depender del conocimiento que producen otros, depender del conocimiento que producen los países ricos. El progresismo debe ser independencia,
Y gran parte de esa independencia es poder generar conocimiento propio, sobre todo para defender la vida. El progresismo es democracia, pero la verdadera democracia, que no se reduce a votar cada 4 o 5 años. No solo tener derechos formales, sino derechos reales. Y donde sea fundamental la verdad, el derecho a la verdad. Sin verdad no hay democracia. Entendamos que con la mentira que prevalece actualmente por parte de las redes sociales, por parte de ese poder sin contrapoder que se llama poder mediático, también nos han robado nuestras democracias. Un componente fundamental de la democracia son las elecciones libres. ¿Cómo podemos tener elecciones libres sin verdad? Solamente la verdad os hará libres. Esto no es un problema, un detalle adicional, es uno de los problemas fundamentales para la democracia y el desarrollo de la región. Porque asimismo, sin verdad, sin adecuada información, no tendremos no haremos las correctas elecciones, no realizaremos adecuada acción colectiva para superar el subdesarrollo, el derecho a la verdad. Y esta es una propuesta muy concreta, Marco, que ojalá la pueda abanderar el Grupo de Puebla. El derecho a la verdad como un derecho humano. Hay que reformar la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 1948, obsoleta, donde se incluyen como derechos humanos los derechos de propiedad intelectual, algo muy cuestionable, pero por ejemplo no hay ausencia de ese derecho a la verdad. Y por último, progresismo e integración, crear la patria grande. Hace una semana me invitaron a la Feria del Libro, aquí en México, para hablar de integración. Y voy a terminar con la misma reflexión que hice en aquella conferencia. 27 países europeos, José Luis, después de matarse por decenas de millones hace pocas décadas, con diferentes sistemas políticos, monarquía, república, sistemas parlamentarios, diferentes religiones, diferentes idiomas, tuvieron la voluntad de unirse. Ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué lo hicieron. Nosotros que tenemos una historia común, un presente común y un destino común, tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Correa.